Durante el año 2023 se ha hablado muchísimo de la inversión en oro. ¿Por qué? Pues porque hemos visto cómo el precio del oro aumentaba de forma bastante importante y la verdad que el escenario económico que teníamos, pues la verdad que podría ser bastante positivo para ese aumento del precio del oro. Pero la pregunta que muchos inversores o futuros inversores se hacen es cómo se puede invertir en oro, qué diferentes opciones tenemos, si es un buen momento ahora mismo y quizás cómo podríamos invertir en oro reduciendo al máximo los costes y también protegiendo nuestra inversión. Así que va a ser lo que vamos a tratar en el vídeo de hoy. Va a ser un vídeo muy interesante, una píldora más económica y hoy además tenéis cita con vuestro economista de cabecera. Y bien, a la hora de invertir en oro tenemos diferentes opciones. Como ya sabréis, podemos invertir en oro físico, es decir, tener la propiedad de un lingote o de una moneda de oro, o también tenemos la posibilidad de invertir en oro a través de fondos de inversión o de ETFs. Vamos a comenzar por la inversión física en oro y aquí lo que deberíamos tener que tener en cuenta principalmente es que el oro en el que invirtamos o si queremos invertir en oro debe ser oro de inversión. ¿En qué consiste el oro de inversión? Pues tiene que ser un oro de más de 995 milésimas, es decir, no nos vale el típico oro que tenemos en casa de nuestra abuela que tenía un collar de oro. Eso no sería oro de inversión. ¿Y por qué es importante que sea oro de inversión? Porque cuando es este tipo de oro no pagaremos IVA por él. Sí que es verdad que luego tendremos que declarar esa inversión, pero no pagaremos IVA. ¿Por qué? Porque está considerado como inversión. Ya una vez que sabemos que consiste ese oro de inversión, que no nos valdría un oro cualquiera, como decíamos, se puede invertir a través de monedas y lingotes de oro. Por lo que he podido investigar, se supone que es un poco mejor, un poco más fiable invertir en monedas en vez de en lingotes de oro. ¿Por qué? Pues porque es más difícilmente replicable, es decir, es más difícil que nos la cuelen si queremos comprar oro físico, ya que es mucho más fácil incluir dentro de un lingote de oro quizás otro tipo de metales que no sean oro y que se acabe reduciendo la calidad y que al final no sea un oro de la mayor calidad posible. También a la hora de luego revender el oro es mucho más sencillo si es a través de monedas que si lo hacemos a través de lingotes, así que ya mientras vamos fijando el punto de mira en esa inversión en oro físico, que diríamos que quizás la mejor opción entre comillas no es ninguna recomendación de compra, sino por lo que podéis investigar, sería las monedas, debemos de tener en cuenta diferentes factores a la hora de esa inversión física. Uno de los primeros factores que debemos de tener en cuenta es la custodia y en mi opinión creo que el más importante. Cuando invertimos en oro físico debemos tener en cuenta qué vamos a hacer con ese oro cuando lo compramos, es decir, esas monedas de oro o esos lingotes quien decida invertir en lingotes. Ahí tenemos diferentes opciones. La primera de las opciones y más sencilla y más barata de todas sería tener esas monedas de oro o esos lingotes en casa. En mi opinión, pues no soy muy amigo de tener este oro físico en casa. Por lo tanto, si lo que no queremos es tener el oro en casa, lo que deberíamos hacer es contratar una empresa de custodia del oro o bien, como ha sido comúnmente conocido durante muchísimos años, tener ese oro guardado en el banco. ¿Cuál es el problema? Que esa custodia del oro suele ser bastante caro y eso hace que la rentabilidad que nos pueda dar el oro con el paso de los años se vea bastante mermada. Además, también cuando hablamos de inversión en oro, muchas veces lo queremos hacer para protegernos de alguna especie de corralito o que no tengamos dinero suficiente o que no tengamos acceso al dinero físico o una situación económica bastante adversa. Y si tenemos el oro guardado en un banco, pues a lo mejor si se produce ese corralito, esperemos que no suceda, que parece altamente improbable que pueda suceder, pero hay gente que invierte en oro. Por eso, pues a lo mejor si queremos disponer de nuestro oro y nuestro oro está guardado en un banco, no podremos disponer de él. Por lo tanto, la mejor opción, si lo que queremos es protegernos contra un corralito, lo mejor sería tener el oro en casa. Pero como os digo, para mí no es una opción que considere porque no veo seguro tener en casa el oro y a lo mejor estar con miedo de que nos entren a robar o que puedan pasar diferentes factores que lo perdamos, que haga perder nuestra inversión. Y no estamos hablando de 200, 300 euros. Si compramos una moneda de oro o un lingote de oro, pues puede que tengamos bastante dinero en casa. Otra de las preguntas que mucha gente se hace a la hora de decir, vale, pues quiero comprar dinero físico y ya me encargaré luego de la custodia del oro, a ver cómo lo voy a hacer. Es dónde compramos ese oro, ya que es muy importante que sepamos analizar muy bien dónde compramos ese oro, que sean tiendas que de verdad estén autorizadas, que nos den una alta seguridad de lo que estamos comprando, porque como decimos, mucha gente cuando invierte en oro no son especialistas en oro y a lo mejor estamos comprando algo que se nos está diciendo que es un lingote de oro y a lo mejor no es de la calidad que luego estamos
pagando. Por lo tanto, es muy importante que sea un sitio bastante fiable, un sitio que tenga todo en regla y que a lo mejor digamos, bueno, pues lo voy a comprar aquí porque parece que es un poco más barato, porque si os metéis a ver dónde se puede comprar el oro, vais a ver que no en todos los sitios es exactamente el mismo precio y a lo mejor pagar un poquito menos por algo luego al final nos acaba saliendo caro porque cuando nos queremos deshacer de ese oro, a lo mejor la calidad no era como la que estábamos pagando. Y el último tema también que antes se me ha escapado, que tenemos que comentar de la inversión física en oro es el coste de la custodia. Evidentemente, lo más caro, o por lo que yo he podido investigar también, lo más caro a la hora de custodiar el oro, es cuando nuestro oro lo depositamos en un banco. Es probablemente lo más caro. Luego hay otras empresas que también no son bancos y se encargan de custodiar el oro. Y a lo mejor nos sale un poquito más barato. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor si lo que queremos es custodiar una onza o dos de oro, nos sale mucho más caro en tanto por ciento respecto a nuestra inversión. Por lo tanto, a lo mejor nos sale más rentable una empresa de estas que custodian nuestro oro cuando tenemos una gran cantidad. Quizás si la inversión en oro que tenemos es muy pequeñita, pues a lo mejor ahí sí que sería más interesante tenerlo en casa. Como os decía antes, yo no soy partidario de ello y para eso no lo haría. Pero aquí ya para gustos los colores, evidentemente cada uno querrá hacer con su inversión lo que ellos quieran. Y sí, por lo que somos partidarios es de hacer una inversión en oro, pero no hacerlo de forma física, ya sea porque la custodia no nos llega a cuentas o porque quizás no queramos tener ese oro en casa, hay diferentes opciones también. Es decir, podemos invertir en oro a través de fondos de inversión o a través de ETFs y todo tiene sus pros y sus contras. A la vez que hacerlo de esta manera quizás sería un poquito más ventajoso, entre comillas, porque a lo mejor los costes que podemos llegar a tener son menores que pagando una custodia en un banco. Hay que tener en cuenta también que el control que vamos a tener respecto a ese oro no va a ser demasiado alto. Incluso hay veces que aunque pensemos que estemos invirtiendo en oro, no lo estaremos haciendo realmente. Dentro de los ETFs y de los fondos, estos activos, hay veces que esa inversión que estamos haciendo sí está respaldada por oro, o a lo mejor en un tanto por ciento, en un 50%, pero hay muchas veces que estamos invirtiendo en estos ETFs o en estos fondos de inversión y luego simplemente ellos lo que están haciendo es operar con los derivados del oro, es decir, no tienen oro real. Y si se produce una situación económica bastante adversa y a lo mejor estos brokers donde tenemos contratados los ETFs o bancos o lo que sea tienen una falta de liquidez, aunque nosotros queramos rescatar ese dinero que tenemos invertido en oro, no se podrá hacer líquido. ¿Por qué? Porque al no tener esos activos en oro, ellos a la vez no lo podrán vender y no nos podrán devolver el dinero porque única y exclusivamente estarían operando en derivados del precio del oro. Como decía al principio, quizás puede ser bastante más rentable a la hora de la custodia, porque a lo mejor si nosotros custodiamos el oro en un banco y no tenemos gran cantidad, o en una empresa de custodia nos puede costar a lo mejor un 3, un 4% o incluso más esa custodia del oro, y si lo hacemos a través de un ETF o de un fondo de inversión, quizás los costes sean menores, estén alrededor de un 1, un 2%, pero como decimos, cuidado porque a lo mejor eso luego se representa en que a la hora de una situación adversa, que es cuando el oro tiene un mayor poder, no podemos obtener esa liquidez o esas empresas lo empiezan a pasar de forma regular y a lo mejor esa reserva que nos iba a dar el oro en el peor momento no acaba siendo tal. Y bien, una vez que ya somos conscientes cómo podemos invertir en oro, si hacerlo de forma física o hacerlo a través de ETFs o de fondos, la pregunta que muchos se hacen, como decíamos al principio, es en qué situación se encuentra el oro. Pues bueno, es cierto que en el último año ha funcionado bastante bien la inversión en oro en los últimos años por todo este problema que hemos tenido de la inflación, ha hecho que suban mucho las materias primas y eso ha hecho también que el precio del oro se revalorice de forma bastante importante. Pero eso no nos va a asegurar que en los próximos años el precio del oro se mantenga también al alza. Hay que tener en cuenta que el precio del oro no es constantemente alcista, es decir, tiene sus ciclos, tiene fases en las que la hace mejor y hay fases en las que la hace peor, es decir, también ha habido fases muy negativas en las que se ha estado muchísimo tiempo sin alcanzar un máximo anterior, y cuando digo mucho tiempo no estoy hablando de meses, estoy hablando de bastantes años. Y hay que tener en cuenta también que el oro en situaciones de recesión económica a la que parece que nos podemos enfrentar más pronto que tarde, el oro también acaba cayendo. Así que cuidado porque cuando se nos está hablando de que el oro es un valor refugio, no es del todo cierto. Porque sí que es verdad que con el paso de los años y 50, 100 años, el precio del oro es de lo poco que ha ido
aumentando su valor respecto a la moneda fiat. Sí que es verdad que a lo mejor cuando estamos hablando de plazos de 10 años hay que tener un poquito más de cuidado, porque como decimos, cuando nos enfrentamos a una recesión económica, el precio del oro acaba cayendo también. Es decir, cuando hablamos de valor refugio, cuidado qué valor le damos a ese valor refugio. Porque si es un valor refugio para enfrentarnos a una recesión económica, el precio del oro, cuidado porque tuvimos el reflejo más claro en el año 2007-2009, cuando vino la recesión económica y vimos un crack en las bolsas, el precio del oro también bajó de forma bastante importante, entre un 30 y un 40%. Por lo tanto, eso lo debemos tener en cuenta para luego no llevarnos desilusiones. Además, hay que tener en cuenta que como todo activo que podemos encontrar en el mercado, tiene sus boom y sus momentos en los que nadie quiere hablar de él. Hace unos cuantos años nadie quería hablar del precio del oro, mientras veíamos como poquito a poquito iba revalorizándose. Sin embargo, en los últimos años, el último año, año y medio, cuando hemos visto que había una mayor volatilidad del oro porque veíamos subidas más fuertes por todos esos riesgos que se podían tener delante en la economía, es cuando más se ha empezado a hablar del oro y empezamos a ver que el oro es muy buena inversión por todos los sitios. Y a mí eso no me acaba de convencer, porque cuando nos están intentando meter por todos los lados la inversión en oro, eso significa que a lo mejor hay alguien que quiere soltar su inversión anterior y necesita que alguien la compre. Y ahora a lo mejor tenemos la sensación de que no ha subido suficiente porque las expectativas que se dan es que puede seguir subiendo muchísimo más. Ahora mismo la onza de oro está por encima de los $2.000 y ya se está hablando que se va a llegar a los 2.500, pero cuidado porque si echamos la vista atrás, la revalorización que ha tenido el oro en los últimos años ha sido bastante importante y a lo mejor si nos vamos a enfrentar a una recesión económica, como decíamos anteriormente, el precio de la onza de oro no lo acabe haciendo demasiado bien. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también los ciclos del mercado y hay que tener en cuenta quizás esa euforia que hay ahora mismo por el precio del oro. Seguramente muchos de vosotros os acordaréis, yo me acuerdo perfectamente, aunque era un poquito más pequeño, cuando teníamos la anterior crisis económica, aparecieron tiendas de compro oro por todos los lados. Había una euforia exagerada por el oro. Y luego al final, con el paso del tiempo, vimos como todas estas tiendas de compro oro acabaron desapareciendo. Por lo tanto, cuidado porque ahora nos podríamos acabar enfrentando a una situación tal en el que veamos cómo se habla de oro por todos los lados y al final acabe desembocando en caídas importantes si nos enfrentamos a una recesión económica. Por lo tanto, vamos a sacar conclusiones y os voy a dar mi opinión de cómo yo quizás pienso que es la mejor manera. Evidentemente no es ninguna recomendación de compra ni de venta del oro, pero dada la situación actual y también mi situación personal o mis preferencias personales de cómo quizás llevaría a cabo la inversión en oro. La inversión física quizás la acabaría descartando porque creo que es más rentable. Quizás si tenemos una gran cantidad de inversión que quizás no esté al alcance de todo tipo de inversores porque la custodia puede llegar a ser muy alta y eso mermaría bastante la rentabilidad que podríamos tener de esa inversión en oro. Por lo tanto, a lo mejor me decantaría un poquito más por la inversión a través de ETFs o de fondos. Lo que sí que es verdad que lo haría a través de gestoras que fueran bastante fiables, no en cualquier sitio. Sí que es verdad que también me informaría bastante en ver en que esa inversión está respaldada por oro. He encontrado algún fondo que de hecho puedes acabar vendiendo tus participaciones de ese fondo y te devuelven oro físico tal cual, es decir, eso es muy buena señal porque ahí estaría totalmente claro que tu inversión, aunque en realidad no tengas el oro físico, pero luego en realidad ellos están teniendo ese oro físico custodiado y que luego se va representando en tu valor, en tu cuenta. Por lo tanto, quizás a la hora de decantarme por oro físico o no, o en la inversión en oro a través de ETFs o de fondos, lo haría por la segunda opción. Luego, a la hora de si ahora creo que es el momento de invertir en oro, pues como os decía antes, ahora estoy viendo muchísimo boom, que a lo mejor le queda un poquito más de recorrido al alza al precio del oro. Evidentemente puede ser porque la situación que nos podemos encontrar parece bastante adversa, va a haber muchos inversores que van a decantarse por el oro para asegurar su dinero, entre comillas, por lo que hemos comentado anteriormente, pero puede que eso tenga las patas muy cortas, porque cuando nos enfrentemos a una recesión económica puede que haya muchas empresas, muchos fondos que necesiten liquidez y si tienen oro, reservas de oro, lo que van a hacer es vender ese oro, igual que venderán todo tipo de activos para obtener liquidez. Eso hará que el precio del oro acabe bajando. Quizás cuando llegue ese momento puede que sea una buena opción el oro, en mi opinión, lo vuelvo a repetir, para quizás hacer una cartera. Como os decía, no de forma física, ya os he dicho antes que a mí no me gustaría tener oro en casa, que sería quizás
la forma más barata, entre comillas, de tener oro, y porque luego la custodia, si no en un banco o en una empresa de custodia, sería un poquito más cara. Pero creo que, como os decía, primero el mercado se tiene que limpiar, esperar a que todo el mundo deje de hablar de oro, que si la compra de oro es muy buena inversión, que si va a ir, que si se va a ir a no sé cuánto, ese nunca es el momento bueno. Quizás, como decimos, llegar un poquito más arriba para que esos digan, ves, yo tenía razón y ahora se va a ir un poquito más arriba. Pues cuando lleguemos a ese punto es cuando el precio del oro seguramente ya empieza a retroceder porque todos esos empezarán a vender su inversión en oro.